Bienvenidas y bienvenidos a este tutorial donde les hablaré acerca del análisis de la varianza o ANOVA. ANOVA puede ser paramétrica o no paramétrica. Cuando es paramétrica simplemente se denomina ANOVA. Cuando es no paramétrica se denomina ANOVA no paramétrica o Kruskal-Wallis o ANOVA de Kruskal-Wallis. Lo primero siempre es conocer la base de datos y para eso vamos a descriptivos, opción estadísticos descriptivos, paso las variables métricas. Vamos a ir aquí a transponer tabla. Vemos que hay 1000 válidos, ninguno ausente. La media es bastante similar en las tres variables. La desviación típica también. Por supuesto necesitamos más datos. La mediana, la simetría y la kurtosis también son importantes para establecer la normalidad. Vemos que la simetría es bastante reducida y todas tienen números muy cercanos. La kurtosis también, lo cual sugiere que hay normalidad en los datos recolectados. Pero vamos a hacer la verificación visual con los gráficos QQ. Bueno, como es una calificación de 0 a 100, entonces la parte superior, el extremo superior, no puede seguir la línea teórica más de 100, por lo tanto vamos a ignorar esa parte. En la parte inferior vemos que en la calificación de matemáticas se separa de la línea teórica, lo cual sugiere que no hay normalidad. En la calificación de lectura se acerca bastante a la línea teórica, la parte inferior, por lo tanto sugiere que hay normalidad. Y la calificación de escritura, también por separarse de la línea teórica, sugiere que no hay normalidad. Pero propiamente hay que hacer esta verificación con la opción correspondiente, para lo cual elegimos la opción de distribuciones y luego normal. Voy a despalomear la función de densidad de probabilidades. Voy a elegir la variable calificación matemática. Voy a evaluar el ajuste y voy a pedir Kolmogorov y Ligiforce. Vemos que Kolmogorov indica que hay normalidad, mientras que Ligiforce indica todo lo contrario, que no hay normalidad. Pero vamos a dejar esto por ahora así. Vamos a seguir con las siguientes variables. Vamos ahora con lectura. Y en lectura vemos que ambas pruebas estadísticas nos indican que no hay normalidad. Entonces aquí no hay dificultad. Vamos con la escritura ahora. Y Kolmogorov indica que hay normalidad, mientras que Ligiforce nos indica que no hay normalidad. ¿Cuál de las pruebas es válida? Cuando tenemos diferencias tan notorias como estas, pues en este caso tenemos que utilizar la opción de Ligiforce, ya que no conocemos la media ni la varianza de nuestra población en general. Es decir, nosotros conocemos la media y la varianza de nuestra base de datos, pero no de nuestra población general. Recordemos que esta base de datos es una muestra de una población mayor. Entonces, podemos obtener los datos de muestra y varianza de esta base de datos, pero no de la población. Por lo tanto, corresponde usar Ligiforce. Pero además de eso, tenemos una opción importante a la cual acudir, que es pues la de las observaciones realizadas. Tenemos 1000 observaciones, todas válidas. Por lo tanto, cuando son hasta 2000 observaciones, podemos ir a utilizar la opción del contraste de Shapiro-Wilk para establecer la normalidad. Voy a pedir acá el detalle pues para que veamos esto. Y vemos que la P de Shapiro-Wilk nos indica que no hay normalidad en ninguna de las tres variables. Debido a que pues tenemos 1000 observaciones, es válido utilizar Shapiro-Wilk. Por lo tanto, ya tenemos establecido algo. Nuestros datos no son normales y correspondería usar la H de Kruskal-Wallis o simplemente la ANOVA no paramétrica de Kruskal-Wallis. Para este ejercicio vamos a suponer que los datos son normales, por lo tanto los evaluaremos primero de forma paramétrica y luego iremos a lo que corresponde, que es la H de Kruskal-Wallis. Voy a elegir la opción de ANOVA. Entonces voy a pasar, ¿verdad? Pues los factores fijos aquí abajo y voy a elegir la variable de matemáticas como dependiente. Voy a pedir los estadísticos. Antes de pedir los descriptivos, bueno, pues observamos que aquí aparece un mensaje. Entonces esto es porque pues el software está considerando todas las opciones posibles de cruzamiento de las variables con los factores y pues entonces lo que tenemos que hacer aquí es retirar esto, ya que no estamos cumpliendo todos los requisitos para este modelo. Voy a quitarlos, solamente vamos a utilizar el primer nivel, sencillamente así, y aquí ya tenemos unos resultados preliminares y se establece que todos los factores influyen básicamente en la variable y todos son significativos.
Vamos a pedir la verificación de supuestos. Bueno, vamos a pedir los estadísticos descriptivos y vamos a pedir la estimación de magnitud del efecto y vamos a pedir la eta y la eta parcial. En el caso de la eta y la eta parcial, como estamos haciendo una ANOVA one way o ANOVA de un factor o ANOVA de una variable, la eta y la eta parcial van a tener el mismo resultado o el mismo valor. Es decir, aquí no hay diferencia cuando se trata de ANOVA de una vía o ANOVA one way o ANOVA de un factor. No hay diferencia, son iguales. Para pues, las demás opciones sí podrían existir diferencias. Entonces aquí vemos la P y vemos propiamente que pues, la eta y la eta parcial, como les comenté, pues, son similares, aunque a pesar de aquí tenemos unas pequeñas diferencias. Pues no las vamos a comentar ahora, pues vamos a avanzar aquí. Aquí vemos las comparaciones con el detalle. No vamos a ver tampoco esto por ahora, pues vamos a avanzar en el modelo. Propiamente vamos a ver, no vamos a elegir ninguna opción de contraste. Tampoco vamos a modificar las hipótesis, vamos a pedir los contrastes post hoc, es decir, pues qué grupo es diferente a cada grupo, si son significativos o no. Hacemos estas pruebas de contraste porque propiamente, pues, en el análisis que realizamos, todas las variables fueron significativas. Si alguna de ellas no fuera significativa, debería retirarse. Por ejemplo, supongamos que el nivel de educación de los padres no fue significativo, por lo tanto, no debería estar aquí, ya que aquí solamente se van a analizar aquellas variables que son significativas y, por supuesto, también nos interesa la magnitud del efecto, Usamos Tukey para las comparaciones entre grupos. Y bueno, vamos a avanzar aquí. Veamos aquí. Tenemos las comparaciones post hoc. Hay diferencias entre hombres y mujeres. Aquí está, la P de Tukey nos indica que es significativa. Entre grupos también vemos que hay significancia en algunas, no todas. Entre el grupo A y el grupo B no hay diferencias. Entre el A y el C tampoco hay diferencias. Entre el A y el D sí hay diferencia. Entre el A y el E sí hay diferencia. Aquí tenemos las comparaciones entre grupos del A a los demás grupos, del B a los demás grupos, del C a los demás grupos y del D a los demás grupos. No aparece el E porque el E ya está comparado dentro de los otros grupos. Entonces sería redundante que aparezca aquí. No todas son significativas según la P de Tukey. Entonces vamos a ver, pues aquí tenemos algunas otras comparaciones. De la alimentación hay significancia. De la preparación del curso hay significancia. Del nivel de educación de los padres hay significancias en ciertos niveles, no en todos. Pero vamos a continuar. Recordemos que nuestras variables no son pues normales, por lo tanto no corresponde usar propiamente pues lo que es la paramétrica, sino que tendríamos que usar la H de Kruskal-Wallis. Pero vamos a seguir con esto. Vamos a ver algunos estadísticos descriptivos. Vamos con el sexo y vamos a ir con la alimentación para hacer una comparación. Vamos aquí y sí vemos que hay diferencias entre hombres y mujeres. Voy a ampliar esto. Y también pues con el aspecto de alimentación propiamente. Entonces, claramente por eso nos están resultados significativas. Vamos a agregarle gráficos de barras con el 95%. Vamos a ver qué resulta. Bueno, como podemos ver no se solapan, pues, no se tocan, por lo tanto pues sí hay diferencia significativa. Nos confirma visualmente eso. Voy a pedirle los gráficos de lluvia a ver qué resulta con la preparación para el curso para ver ciertas diferencias. Entre hombres y mujeres hay pequeñas diferencias, pues prácticamente parecen bastante similares acá, pero pues si vamos más para arriba, en la preparación para el curso entre hombres y mujeres, vamos a ver, ya fue muy arriba. Entre hombres y mujeres, el sexo, bueno, aquí hay diferencia, pero este es sexo, raza, alimentación, preparación para el curso, bueno, pues sí marca propiamente que hay diferencias significativas.
Vamos a ver esto. Pues siempre el curso, pues completa ninguno. Pues sí hay diferencias. Ahora propiamente vamos a la ANOVA de Kruskal-Wallis, que es no paramétrica. Vamos a pasar todos estos factores propiamente. Vamos a pedir las estimaciones de efecto. Vamos a eliminar esta, vamos a pedir la ETA y vamos a pedirle los contrastes post-hoc. Vamos a ver los resultados. Post-hoc, vamos a ver. Acá está Kruskal-Wallis y vemos que la P también es significativa en todos los factores o en todas las variables analizadas. Sí, vemos hay diferencias por el sexo. Aquí tenemos la P. Tenemos los contrastes entre grupos y vemos que pues del grupo A al grupo B no hay diferencia significativa, entre el A y el C tampoco lo hay, del A al D hay, del A al E hay, del B al C no hay, del B al D sí hay, bueno, y todos los demás también hay. Entonces pues los resultados son bastante similares al de la ANOVA paramétrica. Con la educación de los padres, en algunos casos hay, en algunos casos no hay, la P nos está indicando eso. La alimentación nos indica que hay diferencia y la preparación para el curso también nos indica que hay diferencia. Entonces, propiamente, así es como se realiza una ANOVA, es una comparación entre grupos. Pero un detalle importante también es que, pues, podríamos hacer, ¿verdad? Pues esto simplemente de, voy a quitar aquí, propiamente recordemos que pues son 3 o más grupos. Sin embargo, ahora pues el sexo, por supuesto, tenemos solamente 2 grupos acá. Vamos a ver, ahora pues solamente tenemos hombres y mujeres y sin embargo nos realiza pues la operación a pesar de que no son 3 grupos sino simplemente 2. Esto es porque aquí sencillamente la ANOVA se convierte en una T de student, es decir, puede producir resultados con 2 grupos, pero propiamente lo que nos interesa son 3 grupos o más, así que aquí lo pertinente sería sencillamente utilizar la T de student. Bueno, espero que este video les haya sido útil.